A finales del siglo XVI, la mayoría de los europeos cultos creía que las brujas no se limitaban a practicar magia dañina. Creían que existía algo más grave, un pacto con el diablo. Según esta visión, la bruja se ponía al servicio del demonio y a cambio él le concedía el poder de realizar maleficia, el poder para causar el mal. Bienvenidos a El Archivo de las Brujas, una serie dedicada a explorar la historia real de la caza de brujas, sus documentos, sus procesos, sus víctimas, sus jueces y los miedos que hicieron posible una de las grandes persecuciones de la Edad Moderna. Un joven hermoso, bien vestido y seductor se les aparecía. Les prometía riquezas, protección y toda clase de placeres. A cambio ellos debían renunciar a la fe cristiana, rechazar a Dios, dejarse bautizar por Él, pisotear la cruz como signo de su apostasía y dedicar su vida al servicio del mal. Y, en uno de los gestos más blasfemos y obscenos imaginados por la demonología de la época, besar su trasero como señal de sumisión. Brujos y brujas serían sus siervos. Eran ya parte de su iglesia, la iglesia del mal. Para certificar esa pertenencia, el demonio les grababa en alguna zona oculta de su cuerpo una señal distintiva, la marca del diablo. Una marca que, según los demonólogos, podía no doler, no sangrar y permanecer insensible al pinchazo de una aguja. Después, el maligno les entregaría el conocimiento oculto necesario para preparar sus pócimas y ungüentos, el saber para practicar maleficia. Podrían arruinar cosechas, provocar enfermedades, destruir matrimonios, impedir nacimientos, causar la muerte. Pero la imaginación demonológica no se detenía ahí. Las élites cultas también estaban convencidas de que una vez sellado el pacto, las brujas se reunían periódicamente en grandes asambleas nocturnas, a veces por centenares, a veces incluso miles. Eran los aquelarres, reuniones donde llegaban de noche, impulsadas por poderes diabólicos, embadurnadas de ungüentos secretos que les dotaban del poder para volar cabalgando sobre bestias diabólicas o montadas en su escoba, cruzando el negro cielo. Cabras, carneros, perros, monturas monstruosas. Allí, en un prado apartado, lejos de las aldeas y de las miradas humanas, las hogueras rasgaban la oscuridad de la noche. Entre el humo, las sombras y el resplandor del fuego, se presentaría ante ellas el diablo, no como una presencia solitaria, sino como el señor de una corte infernal. A su alrededor, demonios menores, espíritus subordinados y criaturas sometidas a su autoridad. Una reunión en la que se invertían de una manera blasfema todo el orden cristiano. Una parodia sacrílega de la misa católica. Una perversión del credo niceno. Una profanación de los símbolos sagrados. Un ritual en el que una hostia negra sería consagrada, donde el diablo, convertido en oficiante de aquella asamblea, la bendeciría. Marchad en nombre del diablo. Después de la ceremonia, llegaría el acto más execrable para un buen cristiano, el sacrificio de niños. Las brujas los asesinaban, despedazaban sus cuerpos, los devoraban y bebían su sangre en un banquete ritual.
después, tras saciar su infame glotonería, se entregaban a una orgía de sexo y sangre, donde el más depravado de los actos encontraba cabida. Las brujas desnudas bailando entregadas a la lujuria, el maligno poseyéndolas y colmándolas de placeres, y de esta manera las convertía en enemigas de Dios, de la comunidad cristiana y del orden natural del mundo. La creencia en la existencia de esta secta satánica, que supuestamente se reunía de noche en aquelarres, no nació simplemente de un pueblo inculto, ignorante o dominado por la superstición. No, esa es una idea demasiado cómoda y también demasiado falsa. La imagen de la bruja diabólica fue formulada, sistematizada y difundida por hombres cultos, por teólogos, por juristas, por filósofos, por autores que escribían en latín, citaban a los padres de la Iglesia, discutían cuestiones de derecho y pretendían explicar el funcionamiento oculto del mundo. No fueron los campesinos quienes imaginaron a las brujas volando hacia el aquelarre. No fueron las viejas historias contadas junto al fuego las que dieron forma a esta creencia. Las historias y leyendas populares existían, por supuesto, pero no eran más que eso. Cuentos para ser contados al calor de la lumbre en las frías noches de invierno. Ahora, gracias a estas mentes brillantes, esos cuentos pasaron a ser reales. Actos perseguidos y juzgados. Actos que merecían la mayor de las penas. Ya existía el miedo a los maleficios, al mal de ojo, a los hechizos, a las mujeres capaces de curar, maldecir o conocer secretos que otros no comprendían. Pero la gran construcción demonológica de la bruja fue obra de las élites cultas. Ellos tomaron los temores y las creencias populares dispersas, las ordenaron, las interpretaron, las vistieron con argumentos teológicos y las convirtieron en doctrina. Los demonólogos la plasmaron en sesudos tratados. Los clérigos desde sus púlpitos la difundieron. Las autoridades la persiguieron. Los magistrados la juzgaron. Y los verdugos encendieron las hogueras. Uno de los casos más famosos de supuesto aquelarre en la historia de la brujería europea tuvo lugar en el norte de Navarra, en torno a la localidad de Zugarramurdi. Un proceso que terminaría en el gran auto de fe de Logroño, celebrado en noviembre de 1610. Según los documentos conservados del proceso en el Archivo Histórico Nacional y los archivos navarros, los acusados acudían de noche a unos campos llamados Aker-Larea, término surgido mediante la combinación de las palabras en euskera Aker, que designa al macho cabrío, y Larre, prado, el prado del macho cabrío. Cuando el sol se ocultaba y las sombras lo ocultaban todo, se reunían lejos de las miradas, en prados apartados, en claros del bosque, en lugares donde el fuego fuera la única luz y el miedo pudiera tomar forma. Bajo el resplandor tembloroso de las hogueras, los brujos y las brujas se congregaban para rendir homenaje al diablo. La reunión no podía prolongarse hasta el amanecer. Antes de que cantara el gallo, antes de que la luz del día rompiera el dominio de la noche, la asamblea debía disolverse. El aquelarre pertenecía a las sombras, y con las sombras debía desaparecer. Todo transcurría
tal y como la presenta la acusación, de esta manera: las brujas principales untaban a niños pequeños con ungüentos y los llevaban por el aire hasta aquellos campos. Una vez allí, los niños quedaban encargados de guardar sapos, animales vinculados al demonio, alimentados y cuidados por los brujos, para obtener de ellos el veneno para sus pócimas y ungüentos. Mientras los adultos participaban en la reunión diabólica, entonces aparecía el diablo de entre las sombras. No llegaba solo como una presencia vaga o invisible, sino como jefe de una comunidad organizada, iluminando el lugar con un cuerno que producía una luz extraña, más fuerte que la luna, pero más débil que el sol. Alrededor de esa claridad inquietante, los brujos bailaban, comían, se entregaban a actos sexuales y recibían instrucciones para hacer daño. Luego se celebraba la misa diabólica. El demonio, vestido como si fuera un sacerdote o un alto dignatario eclesiástico, colocaba un altar y oficiaba una ceremonia grotesca, una inversión blasfema de la misa cristiana. En lugar de confesar a los brujos por sus pecados, los confesaba por las buenas obras que habían hecho. Y como penitencia, les ordenaba cometer más males, dañar cosechas, enfermar personas, provocar desgracias, extender el mal por la comunidad. Estos conventículos diabólicos se celebraban varias veces por semana, especialmente los lunes, miércoles y viernes, además de en ciertas fiestas señaladas. La Inquisición no imaginaba el aquelarre como una reunión ocasional, sino como una auténtica sociedad clandestina, bien organizada con sus jerarquías y reglas. Zugarramurdi es una buena muestra de cómo las autoridades creían que eran esas siniestras reuniones. Los aquelarres no existieron nunca, por más que se buscaron. Fue una creación de las élites intelectuales que convencieron a las autoridades y al pueblo que era real. El inquisidor Alonso de Salazar, enviado por el Santo Oficio para investigar lo sucedido en Zugarramurdi, afirmaba que todas las declaraciones de testigos y acusados no fueron más que una quimera, que no hubieron ni brujas ni aquelarres. Otro caso extraordinario que nos sirve para ilustrar la creencia en los aquelarre fue el acaecido en North Berwick, Escocia, en 1590. Aquí el supuesto aquelarre no se relacionó solo con el culto al demonio para provocar daño a los vecinos o a las cosechas. Según la acusación, las brujas de North Berwick habían intentado algo mucho más grave: matar al rey Jacobo VI de Escocia mediante magia. Según el panfleto News from Scotland, contemporáneo a los hechos y en el que se afirma ofrecer un relato verdadero del proceso basado en las confesiones de los procesados, se cuenta cómo Agnes Thompson, una de las acusadas, describe cómo eran tales aquelarres. Relata que en la iglesia de North Berwick se reunieron hasta 200 brujas para adorar al diablo, su señor. La imagen resulta especialmente potente. Una iglesia, lugar sagrado de la comunidad cristiana, convertida de noche en escenario de una asamblea diabólica. Allí, dijo, el diablo se presentó ante los reunidos y les dio instrucciones para cometer el crimen. Su objetivo no era causar un simple daño doméstico, no. Su propósito era el de cometer un magnicidio. Un magnicidio para acabar con la vida del rey Jacobo VI, que navegaba de regreso de Dinamarca, donde había ido a recoger a su prometida, Ana. Para conseguirlo,
las brujas debían realizar hechizos y arrojar un gato muerto al mar. El detalle del gato muerto, grotesco y macabro, hizo que el relato tuviera una fuerza enorme dentro del imaginario de la época. Ellas hicieron lo que su señor les ordenó, y una tormenta terrible se desató. Poco faltó para que el navío real se hundiera, y con él el monarca. Al principio, Jacobo VI no pareció creer todas aquellas confesiones. Eran demasiado extraordinarias, demasiado teatrales, demasiado llenas de diablos, tormentas, conjuros y reuniones nocturnas. El propio rey llegó a decir que los acusados eran extreme liars, unos mentirosos extremos. Pero entonces ocurrió algo que lo cambiaría todo. Agnes Sampson, una de las acusadas, fue llevada ante la presencia del monarca. Lo apartó discretamente para revelarle algo que nadie en Escocia podía conocer. Las palabras que Jacobo y Ana de Dinamarca habrían intercambiado durante su noche de bodas en Oslo. Unas palabras que solo el rey y su esposa podían conocer. Y sin embargo la acusada pudo reproducirlas, como si ella hubiera estado presente cuando se pronunciaron. Y precisamente por eso causaron tan fuerte impresión en el monarca. Ella no podía haber conocido aquellas palabras por medios naturales. El maligno debía de estar detrás de aquello. La duda del rey se quebró. Lo que antes le había parecido una sucesión de mentiras imposibles, comenzó a parecerle una conspiración real. No una fantasía de acusados sometidos a presión, sino una prueba de que la brujería había actuado contra él. Fue la confirmación de que el maligno se encontraba entre ellos y que debía actuar con todos los recursos de su reino para destruir tal secta maligna. North Berwick es un caso perfecto para explicar el miedo al aquelarre. Reúne casi todos los elementos clásicos de la brujería demonológica: la reunión nocturna, la profanación de un espacio cristiano, el diablo oficiando la ceremonia, los brujas y brujos juramentando en su nombre, la magia colectiva, la amenaza directa contra el poder político. Lo relevante de este caso no es creer o no que 200 brujas se reunieron realmente en una iglesia para hundir el barco del rey. Lo relevante es confirmar que las más altas autoridades de la nación llegaron a creerlo y que esa creencia fue llevada a los tribunales. Y allí los acusados fueron torturados para después ser ajusticiados en las hogueras. El aquelarre de North Berwick no nos habla tanto de lo que hacían las brujas, sino de lo que los jueces, los panfletistas y el propio rey temían que las brujas fueran capaces de hacer. Hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por estar aquí. Si este episodio te ha interesado y quieres seguir recibiendo contenidos sobre historia, brujería, procesos reales y documentos antiguos, te invito a visitar mi página web. Allí puedes suscribirte a mi newsletter. A través de ella iré enviando artículos en formato PDF, preparados para leer con calma, sobre temas históricos relacionados con la brujería, la superstición, los procesos judiciales y otros episodios oscuros del pasado. También encontrarás información sobre mis libros y mis próximos proyectos. Tienes el enlace a la página web en la descripción del episodio. Hasta pronto.